Muy buenos días y bienvenidos a esta clase de mecánica cuántica 1. El día de hoy vamos a hacer un repaso más o menos general de todo lo que se ha visto hasta ahora en función de un ejercicio que lo vamos a trabajar juntos, ¿ya? Eh, es importante que se trabaje en este ejemplo, ¿sí? En paralelo, ya que recuerden, ¿no?, que nuestra primera evaluación es de este miércoles y eh, es más o menos lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, vamos a trabajar nosotros en el ejemplo que está aquí. Ahí lo vamos a discutir, a desmenuzar y vamos a trabajar en el formato, en la, ¿cómo se llama? Con el uso, en la notación de Dirac, perdón, ya. Sí, entonces vamos a trabajarlo así y en base de lo que está aquí vamos a hacer algunos análisis, ¿no? Como estos de acá, ¿ya? Entonces se supone que tenemos un sistema, ¿sí? Dado por este Hamiltoniano, ¿ya? Y tenemos dos observables, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿no? Vamos a resolver algunas cosas, ¿sí? Eh, las constantes que tenemos aquí simplemente son números reales, ¿sí? Y tal como se ve, los operadores que están aquí son hermíticos. Vamos a suponer, ¿no?, que el estado del sistema al tiempo cero viene dado por una combinación lineal en la misma base, ¿ya? En la misma base donde están expresados estos operadores. ¿Ok? Y entonces vamos a responder, por ejemplo, estando en este sistema, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que nosotros mediríamos, cuál es la energía del sistema si mediríamos, ¿no? Nosotros al tiempo cero, cuáles, cuáles, ¿no es cierto?, son las diferentes probabilidades que tiene en donde puede proyectarse este sistema. Lo primero que nosotros vemos es que en esta base, ya, en esta base 1, 2, 3, básicamente ninguno de los operadores es diagonal. Sí, por lo tanto no estamos en ninguno de los operadores, es decir, eh, los elementos de la base no son vectores propios de ninguno de los operadores, ya que tenemos aquí, de ninguno de los tres eh, observables que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a sacar primero los valores y vectores propios, por ejemplo, del Hamiltoniano. Pero esta vez no vamos a trabajar con la ecuación característica y el polinomio característico que sale de la representación matricial, sino que vamos a trabajar directamente en Ketz. Entonces, ¿no? Lo primero que nosotros deberíamos representar para eso es esto, ¿no? Suponer entonces que tenemos la ecuación característica, ¿no es cierto? La ecuación de valores y vectores propios del operador hamiltoniano y expresar el vector propio en esta base, ¿no? En la base 1, 2, 3, que es básicamente poner, ¿no? Poner, que es fundamentalmente esto, ¿no? Simplemente diríamos, tenemos el operador identidad, ¿sí?, multiplicado por este de aquí, ¿no? Que fundamentalmente es todo esto que nosotros vemos ahí, ¿ya? Todo eso, ¿no? Y esto obviamente es igual a esto de acá, ¿no? Por la ecuación de valores y vectores propios. Y para encontrar cada una de las diferentes ecuaciones que nosotros encontraríamos al, al calcular el determinante, ¿sí?, simplemente vamos a proyectar esto, ¿no?, sobre cada uno de los elementos de la base, ¿sí? Entonces proyectamos sobre uno, ¿sí?, proyectamos sobre 2 y proyectamos sobre 3. Y básicamente lo que me va a quedar, ¿no?, como uno, 2, 3, se supone que es la base
ortogonal, básicamente me queda, ¿no? Proyectando sobre uno, simplemente me queda por este lado, ¿no es cierto? Me queda esta cantidad multiplicada por E0 y proyectando sobre uno en este lado, ¿sí? Simplemente me queda eh, la proyección, ¿no es cierto?, de E sobre uno multiplicado por E. Y esto me da la ecuación que tenemos aquí, ¿no? Algo semejante si proyectamos sobre 2 y algo semejante si proyectamos sobre 3. ¿Sí? Y así vamos a tener las tres ecuaciones que representarían en nuestro caso, ¿no es cierto? Algo semejante a tener la representación matricial del Hamiltoniano, ¿sí? Simplemente, ¿no? Algo semejante a tener la representación matricial del Hamiltoniano e igualarle, sí, perdón, sí, eh, multiplicarle por vector propio, ¿sí? E igualarle, ¿no es cierto?, a esto. Ya es algo semejante, ¿no es cierto? Y de aquí simplemente sacar la eh, ecuación esta, ¿no? Eh, el determinante de la matriz, ¿no? Hamiltoniano menos lambda i, ¿sí? Menos lambda por la identidad, da igual a cero, ¿ya? Y de aquí nos van a salir de manera general tres valores propios, ¿no es cierto? Lambda 1, lambda 2 y lambda 3, ¿ya? Y si reemplazamos el lambda 1 en la ecuación inicial, lo que nos va a salir es esto, ¿no? Es la ecuación del Hamiltoniano menos el valor propio por la identidad y igualada a cero en la matriz extendida, ¿cierto? Y de ahí nos van a salir tres condiciones, ¿sí? Pues, por ejemplo, si esto representa, ¿no?, el vector propio, por ejemplo, digo, eh, ¿cierto? Si el vector propio lo represento como ABC, ¿sí? Y de manera general, ¿no es cierto? Va a ser, van a haber tres columnas. La primera columna eh, representará la segunda B, ¿no es cierto? Y la tercera C. Y de resolver las tres ecuaciones que yo tengo acá, sí, simplemente van a salir tres ecuaciones, ¿no es cierto? Que salen un sistema, por ejemplo, y de aquí yo resuelvo cuánto vale A, cuánto vale B, y todo esto como función, por ejemplo, de C, supongamos, ¿no es cierto? Yo puedo resolver así, de manera general, ¿no? A como función de C y B como función de C y encontrar cuál es la solución. Sí, eso es lo que hago, ¿no? Algo semejante es lo que yo obtengo acá, en donde directamente lo que yo estoy obteniendo son justamente las tres ecuaciones que tengo aquí. Sí, las tres ecuaciones que salen de acá, ¿no es cierto? Y aquí voy a ver que eh, las tres ecuaciones no me dan una solución única para las tres proyecciones de el vector propio sobre uno 2 3, ¿no es cierto? Si resuelvo el sistema, ¿ya? Si resuelvo el sistema, me sale, ¿no es cierto? Que aquí, este de aquí es una identidad, ¿ya? En donde tengo dos soluciones, ¿no? O la proyección del vector propio sobre 2 es cero, y cero es igual a cero, o, ¿no es cierto?, la proyección del vector propio sobre 2 es diferente de cero y necesariamente este parámetro tiene que ser 1. Pues tengo dos posibles soluciones, ¿no? Y por otro lado, si saco, ¿no es cierto?, si nosotros igualamos la ecuación que tengo aquí con la que tengo acá, me van a salir igual dos soluciones. La una que o las proyecciones son cero o me va a salir una ecuación para los valores propios, ¿no? Entonces, si hacemos eso y supongo, ¿no?, que las proyecciones son diferentes de cero, ¿no?, al igualar ecuación 3 con ecuación uno, ¿sí? Y suponer, ¿no es cierto?, que las proyecciones del vector propio sobre cada uno
de las cantidades que tengo acá son diferentes de cero, ¿no es cierto? Igual y me sale, ¿verdad? Me sale una relación como estas donde voy a obtener mis dos valores propios. Y de la segunda ecuación, ¿cierto? De la segunda ecuación simplemente, si supongo igual, ¿no? La proyección es diferente de cero, simplemente este parámetro tiene que ser uno y me sale el otro valor propio. Ahora, con estos dos valores propios, ¿no es cierto? Yo simplemente ya puedo resolver y encontrar, por ejemplo, suponiendo, ¿no? Cada una de las soluciones y reemplazando en lo que tengo acá, me van a salir las soluciones para las proyecciones del vector propio sobre 1, 2, 3. Sí, fundamentalmente, ¿no? Entonces, simplemente se reemplaza eso, ¿sí? Y por ejemplo, cuando tenemos un valor propio más es cero, simplemente me van a salir estas dos ecuaciones, ¿no? ¿Sí? Y para menos de cero me van a salir estas dos. De donde fácilmente se ve, ¿no? Que aquí es algo que se cumple siempre, ¿no? Esto de aquí es simplemente una verdad, ¿ya? Eso quiere decir que la proyección de E sobre 2 puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser cualquier número real. Mientras que por otro lado, ¿sí? Mientras que por otro lado, la proyección del vector propio sobre 3 y sobre uno tiene que ser igual. Y de aquí, ¿no es cierto? Como se ve, me tienen que salir dos vectores propios, ¿sí? Porque corresponden a dos valores propios diferentes, ¿no es cierto? Mientras que de acá me debe salir nada más un vector propio, ¿sí? Y esto de aquí, básicamente lo que me da, ¿no es cierto?, es que la proyección de este de aquí, del vector propio sobre 2 es cero, ¿sí? Y esta de aquí, ¿no es cierto?, me dice que tienen, que son iguales pero cambiados de signo, ¿no? Entonces, con esta cantidad, por ejemplo, se puede plantear los tres vectores propios, ¿sí? Entonces, en el caso de tener dos vectores propios, ¿no es cierto? De acá, la una me dice que la una condición es que la proyección, ¿no es cierto?, del vector propio sobre 3 y sobre uno tiene que ser igual, que sería, ¿no es cierto?, esta de aquí, por ejemplo, y el otro tiene que ser cualquier cosa, ¿no es cierto?, cualquier elemento de los reales, ¿sí? Por ejemplo, cero, ¿ya? Y me daría el un vector propio, ¿no? El otro vector propio simplemente elegiría, ¿no? Eh, que se cumpla la primera ecuación y la segunda ecuación, ¿cierto? Con una condición diferente. ¿Sí? Y la condición más fácil sería esta de aquí, ¿no es cierto? Donde la proyección de el vector propio sobre 3 y sobre uno es cero, ¿sí? Y esta de aquí es diferente de cero, ¿no? Si escojo cualquier otra cantidad, por ejemplo, y digo, ¿no? Supongamos que yo digo, eh, supongo que tengo así, ¿no es cierto? El otro vector propio, por ejemplo, pongamos que es este, ¿ya? Digo, ¿no? Una es igual a 3, ¿sí? Y el otro es diferente de cero, ¿no? Entonces, ¿sí? Uno es igual a 3 y el otro es diferente de cero, ¿no? Entonces, simplemente cojo así, por ejemplo, ¿ya? Como un parámetro, ¿no es cierto? Que aquí tenga que 1, por ejemplo, así, ¿no es cierto? El parámetro este sea igual al parámetro que tengo acá, ¿sí? Y este de aquí, ¿no es cierto?, sea diferente de cero. Y le podría eh, normalizar, ¿ya? Le podría normalizar, ¿no es cierto? Digamos aquí, por ejemplo, sobre raíz de 3. ¿Sí? Este sería otro vector propio válido. ¿Cuál es el inconveniente con este vector propio que, por ejemplo, en lugar de este de acá? ¿Cuál es el inconveniente de este? Que no es ortogonal a los otros. Ya que no es ortogonal a los otros, ¿no es cierto? ¿Cómo podría ser otro vector propio
que cumpla con estas dos condiciones, ¿no es cierto? Y sea ortogonal a este de acá. ¿Sí? Aquí estamos reemplazando por este, ¿no? Este ya no hay. Al primero, ¿cómo le cambiaría? Haciendo el proceso de Gram-Smith. Ya, ¿no es cierto? En el proceso de Gram-Smith, ¿no? Una forma eh, más sencilla sería factible, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si yo digo como este de aquí, ¿no es cierto? Es cualquier cosa que puedo cambiarle lo que tengo acá, por ejemplo. Puedo cambiarle el valor de aquí para simplemente hacerle ortogonal. ¿Puedo hacer eso? Ya, de lo que veo, no, ¿no es cierto? Porque este no tiene una componente sobre 2 y simplemente esto siempre va a ser diferente de cero, ¿no? Entonces, si supongo que el primer vector es el de aquí, ya hago el proceso de Gram-Smith, sí, voy a llegar necesariamente a partir de este con este, ¿no es cierto? Si parto de este de aquí, ¿ya? Sí. Por otro lado, yo podría decir, voy a reemplazar al que tengo aquí, por ejemplo, por este de acá, ¿sí? Que sería también válido, ¿cierto? Sería también válido, ¿ok? Igual estos que tengo aquí vuelven, eh, son ortogonales, ¿sí? Entonces, no, ¿no es cierto? Igual debería ser algún proceso de ortogonalización, ¿ya? Entonces, entre, la, entre las elecciones más simples que tenemos, por ejemplo, serían las dos que están aquí, ¿no es cierto? Básicamente son ortogonales entre sí, ¿ya? Y cumplen con estas dos condiciones, ¿no? De la otra condición que están acá, necesariamente, ¿no? El que está aquí tiene que ser cero, sí, necesariamente, y estos dos, ¿cierto? Estas dos proyecciones tienen que ser cambiadas de signo, por ejemplo, como la que está acá. Y estos serían los tres vectores propios con sus respectivos valores propios. Sí. Y ahora sí ya podría responder a la primera pregunta, ¿no es cierto? Que me dice, si mido al tiempo cero la energía del sistema que se encuentra aquí, ¿no? En sí cero, ¿qué valores puedo medir y con qué probabilidad? ¿Ya? ¿Qué debería ser aquí? ¿Qué debería ser? Proyectar el estado phi sobre la energía, sobre los valores de energía. Ya, ¿no es cierto? Entonces, básicamente lo que yo tengo que hacer es esto, ¿no? Tengo el sí cero, ¿sí? El sí cero, simplemente, ¿no es cierto? Habíamos dicho nosotros que eh, el valor de la probabilidad, ¿sí? Simplemente es esto, ¿no? Es el operador proyección, por ejemplo, en un vector propio, ¿no? Sí, simplemente es esto de aquí, ¿no? Que por ejemplo, en epsilon, menos epsilon, en menos de cero, ¿ya? Simplemente es esto, ¿no? Esto de aquí es simplemente la probabilidad de medir menos de cero al tiempo cero, ¿ya? Y es entonces la probabilidad de medir E0 al tiempo cero no es nada más, ¿no es cierto? Que el valor esperado del operador proyección, sí, aquí está, ¿no? El valor esperado del operador proyección del vector propio que estoy midiendo. Esa es la probabilidad, ¿no? Profe, se le escucha como un poco robótico. Creí que era mi internet, pero no, al parecer no. Eh, Robótico que es como que se entrecorta, como que no sé cómo.
muy robótico, pero bueno, de todas formas déjenme... ok, y entonces, ¿no es cierto? La probabilidad, sí, no es nada más que el valor esperado de medir esta cantidad. Sí, ¿no es cierto? El valor esperado de medir el operador proyección en un vector propio, ¿no? Eso simplemente es la densidad de probabilidad, ¿ya? Una segunda forma, sí, una segunda forma sería simplemente cambiando de base, ¿no es cierto? Y expresar entonces el estado ya no en la base 1, 2, 3, sino en la base de los vectores propios. ¿Ya? Sí, que simplemente, ¿no es cierto? Que es simplemente un cambio de base, ¿ya? Eso quiere decir que simplemente aquí yo tengo que meter el operador identidad, ¿cierto? Que sería en base de la nueva base, que sería de mis vectores propios, ¿ya? Introduciría el operador identidad, ¿no es cierto? Y me diría esto de acá, ¿ya? Y este sería psi sub 0 al tiempo 0, pero en la nueva base de los vectores propios del Hamiltoniano, ¿sí? Y donde las probabilidades no serían nada más los módulos que nosotros tenemos aquí al cuadrado, ¿sí? Que no es nada más que esto de aquí, que es algo análogo, ¿no? Es exactamente igual. ¿Está claro? ¿Está claro eso? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, entonces continuemos, ¿no es cierto? ¿Qué haríamos para la segunda parte, por ejemplo? Trabajemos o trabajen ustedes en la segunda parte, ¿sí? No vamos a medir la energía al tiempo cero, sino vamos a medir A. Sí, vamos a medir el operador A. Entonces veamos qué valores podemos encontrar y con qué probabilidad. Y me interesa que trabajen con A, no en su representación matricial, sino que quiero que trabajen en la representación de Dirac, ¿sí? En la notación de Dirac, ¿ya? Van a trabajar, ¿no? Y van a encontrar entonces qué valores se pueden medir y con qué probabilidad partiendo del estado psi cero, ¿sí? Ok. Y continúen trabajando, por favor. Quiero saber qué se puede medir cuando se mide A y con qué probabilidad. ¿Sí? Es importante que trabajen, ¿no es cierto? Porque la evaluación del miércoles viene en este sentido, ¿no? Entonces, por favor, tienen unos 10 minutos para más o menos tener sus primeros resultados, por favor. Eh, ¿Qué tiene hasta ahora? ¿Quién tiene algo? Nicole, cuénteme usted, ¿qué tiene? Los valores propios me salieron A, 2A y menos 2A. Ok, ¿alguien más? Sí, Dice, a mí también me salieron esos valores. A, 2A, menos 2A. O sea, ajá. Y los vectores propios en la representación 1, 2, 3, ¿cómo les salió? Yo estoy calculando, tengo solo el primero, que es 1 sobre raíz de 2
3 y 1 sobre raíz de 2, 2. A ver, 1 sobre raíz de 2. Repito otra vez, me perdí eso, no entendí bien. Yo solo tengo para el valor propio de 2a y es 1 sobre raíz de 2, Ah, ya. 2 más 1 sobre raíz de 2 es 3. A ver. Entonces, el 2 es 1 sobre raíz de 2, el coeficiente 2. Así, ¿no es cierto? ¿Y el tercero es menos o el tercero es más? Para el valor propio 2a es más. Ambos son más. Así, digamos. Sí. Ya en 1, 2, 3, ¿no es cierto? Los demás que obtuvieron. Continúen calculando, ¿ok? Ok, ¿cómo salieron los otros dos vectores propios? El de A solo me salió 1. Sobre el 1. Ajá. Ya. Y el otro 1 sobre raíz de 2, 2 y menos 1 sobre raíz de 2, 3. Sí, así. Ya. Ok, ¿qué le salió a los demás? ¿Todos coinciden con esto y les salió algo diferente? Me salió igual, profe. Ya, entonces ya tenemos dos resultados iguales. ¿Los demás qué tienen? Sí se le hizo, profe. Ok, ¿no? Bueno, entonces debería salir eso, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Sí, lo habíamos estado viendo, ¿no? Bueno, habíamos sacado esto de aquí, ¿verdad? Habíamos sacado ya la representación de psi cero en función de la base, por ejemplo. Esto va a ser importante para el literal que viene acá, ¿no es cierto? El estado del sistema al tiempo t. Por eso es que era importante ponerle psi cero en la base de los vectores propios del hamiltoniano para poder hacer el literal c, ¿no? Y tal como se había dicho, no necesito hacer el cambio de base para expresar la probabilidad. Sí, lo único que necesito es sacar el valor esperado del operador proyección sobre lo que quiero, sobre el vector propio en el cual quiero calcular la probabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si digo, por ejemplo, así, ¿no? Para el otro caso anterior, ¿ya? Entonces digo, supongamos que estoy, ¿no es cierto?, calculando mediante el operador proyección en el vector propio E0, del caso del hamiltoniano, ¿ya? Entonces, ¿no? El operador proyección, ¿sí? De este de aquí, ¿no es cierto? Como el vector propio, como el valor propio de E0 se repetía sí. Entonces quiere decir que estos dos vectores propios están formando el subespacio de E0, de más E0, ¿no? El otro vector propio tenía un valor propio menos E0, ya que sería este. Entonces, como el valor propio tiene dos vectores propios, para utilizar esta idea, sí, para utilizar esta idea, lo que necesito es el operador proyección
sobre todo el subespacio de más de cero, que corresponde a estos dos vectores propios, ¿no? Y eso quiere decir, por ejemplo, que sería, ¿no?, el vector propio E0, 1, ¿sí?, el operador proyección sobre un vector propio sumado al operador proyección sobre el otro vector propio. Ya, este sería el operador proyección sobre el subespacio de los valores propios del valor propio más de cero. ¿Ya? En este es fácil, ¿no?, porque solo un vector, en este son dos, ¿no?, porque tiene multiplicidad 2, ¿ya? Entonces hacemos este y este sería el operador proyección, ¿sí? Entonces, ¿no?, esta cantidad de aquí no nos va a dar nada más que la suma de este valor al cuadrado más este al cuadrado, que es lo que haría si tuviese la representación del Ket en la base de los vectores propios, ¿no es cierto?, del Hamiltoniano. Y diría la probabilidad de medir E0, puedo medir E0 porque el sistema colapse a este, o puedo medir E0 porque el sistema colapse a este. Sí, entonces la probabilidad sería la suma, ¿no es cierto?, de los dos al cuadrado, porque cada uno es independiente. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, ¿cuál es el sistema? Bueno, eso, ¿no?, por un lado. Para el otro caso de menos de cero, ¿sí?, simplemente lo que tengo es esto, ¿no? Simplemente digo, este sería el operador proyección del vector propio menos de cero, ¿sí? Y obviamente proyecto a este, ¿no es cierto? Y no va a ser nada más que la proyección sobre este de aquí, de esto de acá, ¿no? O directamente de este de aquí, ¿ya? Puedo hacerle directamente de este, ¿no? Y entonces, lo único que me va a salir de esta probabilidad, por ejemplo, un cuarto, ¿sí? Que no va a ser nada más que cuál es este, ¿no? Este al cuadrado, ¿sí? Este valor al cuadrado, ¿no?, que me va a dar un cuarto, ¿ya? ¿Sí? En el otro caso, tal como habíamos dicho, ¿no?, para calcular los valores y vectores propios, simplemente para A, ¿no?, que es lo que estaban haciendo ahorita, es que calculo y planteo la ecuación de valores y vectores propios. Aquí simplemente alfa es un número sin dimensiones, no le he puesto A para que sea más fácil, y le hago la proyección, ¿no?, igualito, ¿no?, que antes, en el Hamiltoniano, ¿ya? Aquí pongo el operador identidad, ¿sí? Aquí, ¿no es cierto?, introduzco el operador identidad y expreso el vector propio, alfa, en la base 1, 2, 3, ¿sí? Y le proyecto, obviamente, bueno, y le opero sobre A, ¿no es cierto? Y me queda toda esta ecuación, que sería la misma de la de arriba, nada más que introducido una identidad en función, ¿no es cierto?, de 1, 2, 3, tal como está expresado, ¿sí? Y proyecto sobre 1, 2 y 3, me salen tres ecuaciones, de las cuales me salen dos soluciones, ¿no? Alfa, bueno, aquí en este caso, tres soluciones, ¿ya? Alfa igual a 1 y alfa más menos 2, ¿no? Sí, y de cada una de las soluciones, reemplazando, perdón, me pasé de... reemplazando, ¿no es cierto? Acá, ya. Reemplazando en cada una de las cantidades que está acá, sí, en cada una de las ecuaciones que está acá, sí, si reemplazo el alfa 1 en estas tres ecuaciones, me va a salir, ¿no es cierto?, que la solución que yo tengo aquí es solamente, ¿no?, es solamente este de aquí, ¿no? Y estos dos coeficientes con alfa igual a 1 tienen que ser 0, ¿ya? Y con más 2 y menos 2, ¿no es cierto? En cambio, este de aquí es 0, ¿sí? Y estos de aquí toman estos dos valores, ¿no? ¿Ya? Simplemente, ¿no? Entonces tengo los tres vectores propios, ya, más A, más 2A y menos 2A. Ahora, suponiendo que mi sistema al tiempo 0, por ejemplo, al tiempo 0, estaba aquí, ¿ya? Y yo mido el Hamiltoniano, ¿sí? Donde el Hamiltoniano es un que tiene dos vectores propios que se repite su valor propio, ¿no es cierto? Es 0, ya más de 0, ¿no es cierto? Y supongamos que el sistema colapsa a más de 0, justamente. ¿Cuál va a ser el estado del sistema si yo hallo más de 0
partiendo del estado que está aquí. Sí, que parte del estado que está aquí, ¿no es cierto? Mido la energía del sistema y encuentro que la energía del sistema es más que cero. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el estado final al cual se proyecta? ¿Cuál va a ser el estado final? ¿Qué dice? Entonces, de psi cero pasa, por ejemplo, al estado, voy a ponerle, ¿no es cierto?, phi al tiempo cero más. ¿Cuál es el estado phi al tiempo cero más que resultaría de medir psi cero, ¿no es cierto? Y decir, ¿no es cierto?, mido de aquí, mido la energía, ¿ya? Y el sistema me sale más E0. El resultado me sale más E0. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el estado del sistema después de la medición? La combinación lineal de los dos es sub cero. Simplemente eso, es decir, es esta de aquí. ¿Qué dicen? ¿Es esta de aquí? ¿Qué dicen? ¿Es esa de allí? ¿O qué tal será factible, por ejemplo, digo, como mido es cero y aquí tengo dos vectores propios, simplemente colapsa, por ejemplo, y digo phi al tiempo cero más, ¿no es cierto? Es cualquier cosa que esté en el espacio de cero, es decir, podría ser E02. ¿Sí? ¿Qué dicen? Tiene que ser, tiene que ser lo que está acá, es decir, la proyección de psi cero a el subespacio cero, o puede ser cualquier elemento del subespacio cero. Sí, porque cualquier vector, ¿no es cierto?, que sea combinación lineal de los dos que están aquí, ¿ya? Es un elemento del subespacio, y si continuaría midiendo la energía, me va a continuar dando E0. Entonces el sistema podría colapsar acá. ¿Qué les parece ese razonamiento? O a cualquier combinación lineal de manera general. ¿Puede ser factible eso? ¿Qué dice? Necesariamente tiene que proyectarse acá, que es simplemente, ¿no es cierto?, estos dos de aquí copiados. Obviamente este no es un estado que tiene norma 1, faltaría sacar la norma, ¿sí? Pero lo que yo les propongo, ¿no es cierto?, como simplemente su valor propio es E0, quiere decir que el sistema va a colapsar a cualquier vector propio de E0 o a cualquier combinación lineal de los vectores propios de E0, y por lo tanto el sistema, ¿no es cierto?, que estaba aquí, simplemente colapsa a uno de estos. ¿Qué les parece esta propuesta? O a este de acá podría haber colapsado. O a la combinación lineal de estos dos, pero que no sean estos dos factores, sino cualquier otro dos. ¿Qué les parece esa propuesta? ¿Es factible? ¿Qué dicen mis postulados? ¿Qué dicen mis postulados? Pamela, ¿qué dicen mis postulados? O sea que a medir de ley vamos a tener uno de los valores propios del operador. Ya, eso ya sacamos acá, ¿no es cierto? Eso ya sacamos aquí, por ejemplo, sí, ya sacamos aquí, ¿no es cierto? O en el A sacamos acá, ¿no es cierto? Cuando sacaban ustedes, todavía no miren, ¿no? Ah, bueno.
Ya midieron A, por cierto, porque recién estamos en los valores propios, ahorita que me doy cuenta. Pero bueno, entonces, ¿no? Ya está aquí, ¿ya? Entonces puedo medir, por ejemplo, más de 0 con una probabilidad del 75% y menos de 0 con el 25%. ¿Sí? Ahora digo, mido y me sale más de 0. ¿Ya? Entonces, el sistema, ¿no es cierto? Si al medir que colapsa al vector propio o a los vectores propios de más de 0, ¿cuál es el estado del sistema después del colapso? Entonces, ¿no? Su compañera dice que es de estos dos de aquí. ¿Ya? Yo digo, ¿no es cierto? Como simplemente colapsa a más de 0, debe colapsar a cualquier vector propio del subespacio de más de 0, que son estos dos. ¿Sí? Y como puede colapsar a cualquier vector propio, según lo que yo digo, ¿ya? Colapsa a este. O colapsa algo que no sé. ¿Qué les parece esa propuesta de lo que estamos discutiendo? ¿Por qué o a dónde va a colapsar? ¿Qué dicen mis enunciados? Todo tenemos que trabajar en función de los enunciados, ¿no? ¿Qué dicen mis enunciados acerca del colapso? La probabilidad es una, ¿no? Es una parte del enunciado. ¿Qué dicen mis postulados acerca del estado después de la medición? Dice que se proyecta el estado asociado al resultado de la medición. Ya se proyecta ya. ¿Cuál es el estado asociado al resultado de la medición? Es decir, matemáticamente, ¿qué es eso? Es decir, ¿no es cierto? Matemáticamente, al igual, ¿ya? Vamos a hacer una jornada. Al igual, ¿sí? Que la probabilidad de... ¿qué pasó con esto? Ya. Bueno, perdón, problemas técnicos por acá. Ya. Entonces, ¿no? Al igual que la probabilidad de medir, ¿no es cierto? Un estado, por ejemplo, A, ¿ya? En base del que sí, el tiempo cero, ¿no es cierto? No es nada más que el valor esperado de psi al tiempo cero, ¿sí? Por el operador proyección en el vector A. ¿Sí? En el que A de psi al tiempo cero, esto es, ¿no es cierto? Esta es la probabilidad. ¿Ya? Eso es, ¿no es cierto? Donde este de aquí no es nada más que el operador proyección al subespacio de los valores propios. Sí, eso es, ¿no? Esa es la probabilidad y esa es una parte del teorema. La otra parte del teorema me dice, ¿no? Que el estado phi al tiempo cero, es decir, el resultado, ¿sí? De haber medido y haber obtenido A, hace que el estado psi sub cero cambie, ¿no? De forma. El estado psi cero cambia de forma a phi cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice mi postulado? El estado phi cero, ¿no es cierto? Después de la medición, no es nada más que, ¿sí? La probabilidad, la proyección en A, sí, es decir, el operador proyección en A, en este caso, ¿no? Del estado inicial del sistema, ¿no es cierto? De psi cero, ¿ya? Psi cero está colapsando a A, porque es el resultado de la medida, estoy suponiendo que es el resultado de la medida, ¿sí? Dividido, obviamente, para su norma, ¿no? Que no sería nada más que esto, ¿no? Sí. Bueno, pongámosle de... Ya, eso es, ¿no? ¿Dónde esta cantidad de X me lo voy a poner así? Sí. Ya. ¿Dónde esta cantidad de aquí no es nada más que el operador proyección? A esto de ese va a ser el estado del sistema inmediatamente después de la medida, si el resultado de la medida es A.
Sí, entonces si el resultado de la medida es A, este va a ser el estado después de la medida. Entonces, no es cualquier vector, ¿no es cierto? No es cualquier vector del estado, ¿sí? Entonces, necesariamente tiene que, si el resultado de la medida es más epsilon, tengo que proyectarle el estado inicial sobre el estado, sobre, sí, el subespacio, es decir, sobre este. Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si el resultado de la medida es ese, simplemente diría, ¿no? Si a partir de phi 0, ¿ya? Mido el hamiltoniano, ¿sí? Y como resultado hallo más de 0, ¿sí? Quiere decir, ¿no es cierto?, que el estado después de la medida, ¿sí? No va a ser nada más, ¿no?, que el operador proyección en el subespacio de los vectores propios, ¿no?, que en este caso son dos, ¿ya? Eh, del estado inicial, ¿no? Dividido obviamente para su norma. Sí, este estaría sin normalizar, ¿no? Sí, ok. Y eso simplemente son estos dos de aquí, ¿no? Obviamente dividido, ¿sí? Para su norma, ¿no? Ya, ¿cuánto es su norma? La raíz cuadrada de un cuarto más un medio, ¿no? Dividido para su norma, ¿ya? Ese es el estado al cual decae. ¿Ya? ¿Preguntas? Ok, entonces yo no les dejé terminar. Ustedes estaban en esto, ¿no? Estaban ya midiendo A, pues ya encontraron los valores y vectores propios, ¿sí? Sacaron ya la probabilidad de medir más A, más 2A y menos 2A. No, profe. Entonces saquen la probabilidad, por favor, de medir más A, más 2A y menos 2A, utilizando preferiblemente este concepto, ¿no? Esta forma de trabajo, ¿ya? Si me interesa que comiencen a trabajar ya de la manera formal, digamos, que se trabaja en cuántica, ¿sí? Entonces van a sacar la probabilidad, ¿no es cierto?, y el estado al cual decae después de la medida para cada caso, ya, para sacar A, 2A y menos 2A, que eran los tres vectores propios los tres valores propios de A, ¿no? Sí, obtengan esas probabilidades, por favor. Profe, ¿puede poner en el estado, por favor? ¿En cuál estado? El que nos daba tiempo cero. Ah, ya. Acá. Gracias. Ok. Probabilidades.
Probabilidades. André, cuénteme, ¿qué probabilidades sacó usted? Aún estoy calculando porque no tengo. Ok, entonces calcule rápido para sacar. Probabilidad de sacar A, André. Esa es inmediata. Probabilidad de medir A. ¿Cuánto vale? No estoy seguro, pero creo que es cero, no estoy seguro. Creo que hice el cálculo automático. Ya es cero, dice, ¿no es cierto? ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué cero, André? O sea, estaba reemplazando la fórmula que nos dio antes para sacar la probabilidad, pero no estoy seguro, creo que calculé algo mal. No lo entendí bien, pero bueno, es cero me dice, ¿no es cierto? ¿Qué dicen los demás? Joyce. Sale un Ah, ya, Joyce. ¿Por qué? porque hacerle la proyección y con el proyección monetaria al cerrar con los que celebrar me quedo corto. Y como es solo uno y son ortogonales, o sea, es solo estado uno y son ortogonales, pues solo me queda. Ya, sí, ¿no es cierto? Entonces, al proyectarle sí cero, ¿verdad? Sobre el vector propio de A, que es uno, el único que le queda es este, ¿no es cierto? Y obviamente al elevar al cuadrado es un cuarto, ¿no? Sí. Los otros dos, ¿cuánto les queda? Las otras dos probabilidades. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Imagino que ahí no, ya. Entonces, ¿no? Te proyectan, por ejemplo, si cero en A, ¿verdad? Este serían los diferentes valores, ¿no? No estoy haciendo la proyección completa, ¿verdad? No estoy sacando el valor esperado del operador proyección, estoy simplemente proyectando, ¿sí? Pero al sacar el valor esperado, ¿no? Simplemente sería este módulo al cuadrado, ¿no? Que nos van a dar estas cosas de aquí, ¿ya? Entonces les va a dar básicamente un cuarto, 3/8 y 3/8, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas? A ver, yo tengo una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si hubiese cambiado de base? Y en vez de trabajar con estas dos, por ejemplo, yo trabajaría con estas dos, ¿no es cierto? Digo, voy a trabajar con el E01, que es, por ejemplo, 1, 1 y 1. ¿Ya? Y voy a trabajar con un E02, ¿no es cierto? Que sea una combinación lineal de estos de aquí. Por ejemplo, digo A de 1 más B de 2, ¿no es cierto? Más C de 3, que es la condición que tengo. ¿Ya? Y que sea ortogonal al primero, ¿no? Si antes que sea ortogonal al primero, lo que me dice es, ¿qué es que me dice? Que A, sí, bueno, es lo mismo. A más
más B más C, ¿no es cierto?, sea igual a 0. ¿Sí? Perdón, esto no sería C, esto sería A. A más B más A sería 0. ¿Sí? Entonces, esta sería, por ejemplo, la condición, ¿no? Entonces, digo, como este vector debe cumplir con estas dos condiciones, voy a sacar otro vector, ¿no es cierto?, que es este, tiene esta forma, ¿ya? Este coeficiente es igual a este de acá, entonces estos dos son iguales, y este es un número real cualquiera, y es ortogonal a este, ¿no? Pues me sale que B tiene que ser igual a 2A. Es decir, por ejemplo, ¿no? Como B es igual a 2A, simplemente el vector propio es 0, 2, ¿sí? Cualquiera que cumple con esa condición me da eso, ¿no? Por ejemplo, este. Hay negativo, ¿no? Cambiar de signo igual a menos 2A. ¿Ya? Me da este, por ejemplo. ¿Sí? Sobre, ¿cuánto es? 5, 6. 4, 5, 6. Ya, entonces, este es el vector propio, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado con las probabilidades de medir ceros si se proyectaba sobre estos dos ahora, en vez de sobre estos dos? No debería cambiar. Ya. ¿Y el estado final va a cambiar? Las probabilidades no deberían cambiar, ¿no es cierto? Es decir, si hacemos el ejercicio, deberían ser las mismas, ¿no? Debería seguirme saliendo 75%. Sí, debería seguirme saliendo, ¿no? Estoy en otra base cualquiera, ¿ya? Ahora, el estado final cambia. Que dicen, por el hecho de cambiar, en vez de esta base voy a utilizar estas dos, ¿no? Que cumplen con la, que son, simplemente es un cambio de base. Ya no es de esta base, es de otra base. ¿Cambia el estado final? Si digo, ¿no es cierto? Mido la energía del hamiltoniano, hallo más de 0, por lo tanto el sistema se proyecta, ¿no es cierto?, a el subespacio de E0. Sí, de más de 0, ¿no?, que es la proyección de estos dos. Y antes me daba esto en esta base. Cuando utilizo esta base, ¿cambia este estado? ¿Cambia este estado? ¿Qué dice André? ¿Cambia este estado? Creo que no debería. ¿Por qué? Más que nada por no cambiar las probabilidades, el estado podría mantenerse igual, creo. Ya. No debería, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Sí, naturalmente voy a tener un cambio de forma, ¿ya? Porque estos son otros estados, no sé si quieren pongámosles primas y primas, ¿ya? Son otros estados, ¿ya? Entonces, matemáticamente se va a expresar diferente, sí, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, el estado al cual colapsa no es nada más que el mismo estado si cambiaría de esta base, ¿sí? E0, 1 y 2 a E0, 1 y 2 primas. Sí, entonces sería de aquí el cambio de base a E0, 1 o 2 primas, ese va a ser el estado final. Ya entonces, ¿no? Si bien, si estamos en un ejercicio en el cual cada uno define estos vectores propios de manera diferente, matemáticamente van a lucir diferentes. Sí, pero si tuviese las dos bases, por ejemplo, yo podría comparar mis resultados y cambiar de la una base a la otra y comprobar que es el mismo, y eso ustedes podrían hacer. Ya, entonces, se expresarían si 0, ¿no? Sí, expresaría mejor si 0 en función de E0, 1 y E0, 2 primas, ya podrían demostrar, ¿no?, que cualquier forma simplemente no es un cambio de base, ya, solamente es un cambio de base, ¿sí? El resultado no debería cambiar, ¿ok? Bueno, eso, ¿no? ¿Sí? En el caso que tengan vectores propios únicos, no hay nada más que un cambio de fase global, ¿no? Eso quiere decir, si el vector propio es único, por ejemplo, todos van a decaer a este,
O a lo mucho, por ejemplo, va a haber un cambio de signo, ¿no? Por ejemplo, digamos así, alguien pudo haber elegido, ¿no es cierto?, en vez de más, menos, menos, más, o un cambio de fase global, por ejemplo, por E a la I pi tercios, ¿verdad? Entonces, un cambio de fase global al vector propio no me altera en nada, sí, el resultado, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, podría ser un vector propio válido, o por ejemplo, los dos con signo negativo, pero todos, si se fijan, van a obtener el mismo vector, sí, con un cambio de fase global, ¿no? Con una fase global que cada uno puede definir como quiera. ¿Sí? En el caso de los valores propios degenerados, ahí es más complejo, ¿no? Porque ahí yo puedo definir el número de bases que yo quiera, básicamente. Sí, puedo elegir como yo quiera estos dos, ¿no? Entonces aquí tengo un infinito número de formas de cumplir con estas dos condiciones. Y por lo tanto, tengo un infinito número de bases para el subespacio más de cero. ¿Ya? Vamos con el siguiente, ¿no? Ya estábamos en el... Vamos con el siguiente, el estado del sistema al tiempo t. ¿Ya? Vamos con el siguiente, ¿no? Entonces, empezamos aquí, ¿ya? De aquí yo no puedo escribir el estado del sistema al tiempo t. ¿Sí? Porque el estado del sistema al tiempo t yo necesito, ¿no es cierto? Vamos a mi solución. ¿Dónde está mi solución? Sí, ahí no. Entonces yo necesito que para cambiar al tiempo t, ¿dónde está? Acá. Ya. Entonces, para cambiar al tiempo t, ¿no es cierto? Yo necesito utilizar el operador evolución temporal, que como el hamiltoniano, ¿no es cierto? Aquí, sí, como el hamiltoniano no depende del tiempo, sí, explícitamente no depende del tiempo, el sistema es conservativo y por lo tanto el hamiltoniano conmuta consigo mismo a diferentes tiempos. Sí, y por lo tanto, ¿no? Como el hamiltoniano conmuta consigo mismo a diferentes tiempos porque no depende del tiempo, ¿dónde estoy? Acá, ¿sí? Entonces el operador evolución temporal no es nada más que el exponencial de menos imaginario por el hamiltoniano por el tiempo sobre h bar, ¿sí? Todo esto de aquí a acá puedo pasar porque el hamiltoniano conmuta consigo mismo. No depende del tiempo, por lo tanto, ¿ya? Sí, o al revés. No depende del tiempo y por lo tanto conmuta consigo mismo en este caso. ¿Sí? Y entonces, como tengo este de aquí, yo puedo hacer, ¿no es cierto?, aplicar este operador exponencial directamente a psi0, siempre y cuando este psi0 esté expresado en la base de los vectores propios del hamiltoniano. ¿Sí? Si no está expresado en la base de los vectores propios del hamiltoniano, yo no puedo escribirlo así. ¿Sí? Simplemente no puedo escribirlo así. ¿Ya? Es decir, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, a la menos i del hamiltoniano por el tiempo sobre h barra del estado 1, ¿sí? Yo no tengo idea a qué es igual esto. ¿Sí? La única forma es que el estado 1 lo exprese como combinación lineal de los vectores propios del hamiltoniano para poder, ¿no es cierto?, pasarme de aquí, ¿sí?, acá. Y decir entonces al hamiltoniano simplemente lo reemplazo por el valor propio, pero del vector propio sobre el cual estoy actuando. ¿Sí? En este caso, como este no es vector propio, ¿no es cierto?, aquí no puedo definir la energía de este estado 1, porque lo más probable, ¿no es cierto?, es que este estado 1 sea una superposición de más de ceros y menos de ceros. Sí, de estos estados, ¿no? Y entonces, ¿no?, la única forma sería aquí un cambio de base. ¿Ya? Pues aquí sí necesito un cambio de base de psi0 expresarlo en la base de los vectores propios del hamiltoniano y aquí expresar esto. ¿Sí?
Y entonces aquí sí, ¿no es cierto? Simplemente E a la menos I del operador hamiltoniano tiempo sobre H barra, que no es nada más que esto, ¿no? Entonces, este de aquí es menos el hamiltoniano cambia por menos de cero, ¿no es cierto? En E1, en E sub 0,1 y en E sub 0,2. Y en menos de sub 0 cambia bueno, a menos de cero, ¿no? Y nos da estas fases, ¿sí? Entonces, al tiempo cero lo que se ve es que cada elemento cambia de fase, ¿ya? ¿Qué va a pasar conforme el tiempo pase con las probabilidades de medir E0, más de cero y menos de cero? Al tiempo cero, ¿no es cierto? Las probabilidades de medir más de cero y menos de cero eran estas, ¿ya? 75% para más de cero y 25% para menos de cero, eso era el tiempo cero. Si al tiempo t mido ahora las probabilidades, ¿cómo son? Mido, perdón, sí. Son las mismas, porque igual el operador, bueno, estaba en una fase global. Mira, son las mismas, dice. Dicen los demás. No creo. ¿No son las mismas? No sé, yo voy a ver. Ya. No es una fase global, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque estas dos cambian la misma fase conforme el tiempo pasa, ¿no? Ambas cambian con E a la menos I, E0 T sobre H bar. Sí, los dos primeros, sí. Pero el tercer término cambia con otra fase, ¿no? Que es E a la más I, E0 T sobre H bar. ¿Ya? Entonces, no es un cambio de fase global. Entonces, este cambio de fase que depende de cada término, en definitiva, afecta la probabilidad, es decir, que saco la probabilidad de medir la energía, ¿y por qué no se cambia? A diferentes tiempos, ¿sí? Esto es 75% también al tiempo t cualquiera y este es 25%, o estas probabilidades ya dependen del tiempo. Calculen, por favor. ¿Sí? Vamos a calcular. ¿Ya? Van a calcular, ¿no? La probabilidad de medir más de cero, pero al tiempo t. Calculen eso. ¿Sí? ¿Perdón? O sea, pregunto, ¿no deberían ser iguales o no cambian? Ya, ¿por qué van a ser iguales? Bueno, o sea, me acuerdo por la conservación de la probabilidad que vimos, de con que un estado evoluciona en el tiempo, la norma igual no cambia. Ya, pero que no cambie la norma, por ejemplo, podría significar, ¿no es cierto? Lo que esta es 75% y este es de 25%, para el tiempo t, ¿no es cierto? Esta cambia, por ejemplo, digo, para un cierto tiempo t, ¿no es cierto? Igual a 1, por decirle, este cambia al 50% y está al mismo tiempo al 50%. La norma, por ejemplo, sigue siendo 1, ¿sí? Pero simplemente las probabilidades cambian, ¿no? Porque esta probabilidad puede depender del tiempo. ¿Es factible esto en este caso? Sería la pregunta. ¿O siempre tienen que ser 3/4 y siempre un cuarto? Entonces, saquen esas probabilidades, ¿sí? Calculen las probabilidades y luego analizamos, ¿ya?
¿Qué salió? ¿Qué salió esa primera probabilidad? ¿Qué salió? ¿De cuánto salió, Ángel? Cuénteme, ¿cuánto salió? Las probabilidades. Ángel. Ángel, no vale su micrófono, que solamente la escribe. A ver, vamos con alguien más. Karen, ¿qué sale? Le sigo haciendo, profe. Es que me confundí, me salió probabilidad de 3. Entonces estoy haciendo bien. Alguien que tenga, ¿sale lo mismo? ¿Depende del tiempo, la probabilidad? ¿No depende del tiempo? Sale 3/4 y 1/4. No depende del tiempo. No. ¿Podríamos decir que este es un resultado general que nunca va a depender del tiempo, las probabilidades de medir la energía, por ejemplo? ¿O es un resultado que es particular a este problema? ¿Qué dicen? Yo creería que es particular, que no es general. ¿Por qué? ¿Se le ocurre algún ejemplo? El uso de potencia, o sea, al analizar las energías en un potencial, o sea, conforme pasa el tiempo, Ya, acceder a los distintos niveles cambia. Entonces creo que por eso. ya, entonces, conforme el tiempo pasa, la probabilidad de acceder a un nivel cambia, me dicen, ¿cierto?
¿Qué dice en el bruto? ¿Es general o es particular? Por ejemplo, si se tiene un estado, ¿no es cierto? Psi al tiempo cero, que se puede representar por una sumatoria sobre los estados N y sobre los estados P, D, ¿no es cierto? De los vectores propios de sub NP, E sub NP, ¿ya? Bueno, aquí me faltaría algo, de psi al tiempo cero, ¿no es cierto? Así estaría bien. Ya, y digo, ¿no es cierto? Psi al tiempo t, como E sub NP son los vectores propios del Hamiltoniano, simplemente, ¿no es cierto? Yo puedo poner esto sumatoria de NP, ¿sí? ¿No es cierto? E a la menos I, la energía N por el tiempo sobre H barra. Ya, esta va a ser, ¿no? Este va a ser, por ejemplo, la descripción. Sí, esta va a ser el estado psi al tiempo t. Si tengo el estado psi al tiempo cero representado en los vectores propios del Hamiltoniano, que tienen, ¿no es cierto? Cada uno tiene una cierta degeneración P. Sí, bueno, la sumatoria sobre P representa la degeneración, ¿no? Sí, y pongámosle P sub N para que se vea que depende de N, ¿no? ¿Ya? Y entonces tengo esto. Cambia la probabilidad en el tiempo ahí, porque es el caso más general, ¿no? Para un sistema cerrado, ¿ya? Cuyo Hamiltoniano no cambia en el tiempo. No depende explícitamente del tiempo. ¿Sí? Y la probabilidad cambia en el tiempo. Profe, ¿no dependía de la variación de la fase? ¿Y si era múltiple de 2pi? Ya. Sí. Sí. Pero bueno, este era un caso general, ¿no sé? No era necesariamente el operador hamiltoniano, no era la energía, sí, sino que más bien dependía era un caso más general, ¿no es cierto?, de cualquier observable A, sí, de cualquier observable, ¿no? Entonces, en el caso de la energía, sí, porque justamente estamos hablando de la energía, ¿no? Sí. Entonces vemos, por ejemplo, que si de aquí, por ejemplo, para que se entienda, si de aquí saco el valor esperado del Hamiltoniano en el estado psi, el valor esperado del Hamiltoniano simplemente es, ¿no es cierto?, 3/4 de E0 más 1/4 de menos E0. Sí, y este no depende del tiempo. ¿Ya? Este es E0 sobre 2. Eso es lo que me da este resultado, ¿cierto? ¿Ah? Sí, el Hamiltoniano no depende del tiempo. Ahora, de manera general, ¿este resultado va a ser genérico para el Hamiltoniano? Sí, porque podríamos analizar, por ejemplo, la cuarta pregunta, ¿no? Que era, vamos a la pregunta para que la vean, y ahí nos respondemos. La cuarta, ¿no? El valor esperado de uno de los operadores de A, por ejemplo, al tiempo t. ¿Sí? Vamos a calcular el valor esperado de A al tiempo t. Ya entonces teníamos, ¿no? Teníamos ya psi al tiempo t, que era este, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho, sí, entonces ya habíamos dicho que este no es. Entonces simplemente nos vamos a sacar el valor esperado de A al tiempo t. Sí, entonces tengo, ¿no? Psi al tiempo t, el operador A, sí, entonces saco el valor esperado de A en función de psi al tiempo t. Sí, entonces aquí tengo psi al tiempo t, ¿no es cierto? Y aquí tengo el operador A en la base 1, 2, 3. ¿Ya? Y el problema simplemente sería de expresar, de hacer, ¿no es cierto?, las operaciones. Sí, es la una opción, ¿no es cierto? La otra opción podría ser, o expreso esto en función de 1, 2, 3, y tengo que darle alguna forma de hacer estos productos, ¿no? ¿Sí?
La otra opción podría ser, por ejemplo, expreso el operador A ya no en la base 1, 2, 3, sino en la base de vectores propios del Hamiltoniano. Entonces, este sería el operador A en los vectores propios del Hamiltoniano. ¿Sí? Y saco el valor esperado, ¿no es cierto? Entonces digo, ese es el operador A en función de los vectores propios del Hamiltoniano en lugar de 1, 2, 3, y este es psi de t en la misma base, ¿no? ¿Ya? Y entonces puedo comenzar a trabajar, ¿sí? Es decir, entonces A de psi de t a que es igual, ¿sí? Y puedo encontrar entonces el operador A, ¿no es cierto? Que es esto sobre psi de t, ¿ya? En la misma base, ¿no? Y puedo comenzar a trabajar, ¿sí? Y entonces, ¿no? Entonces aplico, bueno, y aquí me falta, estaba recién haciendo, y entonces aplico, ¿no es cierto? Y aquí me queda toda una cosa dependiente del tiempo. Y luego completo, ¿no es cierto? Ya saco, multiplico por el valor de psi, de t, y me va a salir una cosa, ¿no? Esta cosa de aquí, ¿sí? Al completarle, ¿ya? Toda esta cantidad va a ser una cosa que depende del tiempo, es decir, todo este psi, ¿sí? El valor esperado de A va a depender del tiempo. ¿Sí? ¿Va a depender explícitamente del tiempo eso? ¿Qué dicen? ¿Va a depender explícitamente del tiempo? Entonces aquí me falta, ¿no? Aquí, como les digo, falta concluir, ¿ya? A simple vista, ¿va a depender eso del tiempo? Sí, ¿Por qué? porque al hacer el grado del phi de t, me va a quedar y bueno, me va a quedar el exponente que depende explícitamente del tiempo. Ya, ¿no es cierto? Va a quedar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí el operador, sí, pues vamos a ver, ¿no? El operador hamiltoniano, ¿ya? En la base de sus vectores propios es un operador diagonal, ¿sí? Aquí tiene E0, E0, ¿sí? Y aquí tiene menos E0. ¿Ya? Ese es el operador hamiltoniano en la base de sus vectores propios. ¿Sí? Y entonces, ¿no es cierto? Aquí yo voy a decir, voy a sacar el valor esperado del hamiltoniano, ¿sí? En sus vectores, en la base de sus vectores propios, ¿ya? Y entonces, donde eso significaría simplemente poner esta matriz diagonal, ¿sí? Multiplicado, ¿no? Por el vector A, que representa, ¿sí? Que representa un A de t, un B de t, un C de t. Este sería el ket, ¿no es cierto? Y el bra sería este, ¿no? Un A conjugado de t, un B conjugado de t y un C conjugado de t. Sí, eso es lo que representa, ¿no? Y hago el producto, ¿sí? Cuando hago el producto, ¿qué es lo que me va a salir? ¿Ya? ¿Qué es lo que me va a salir, no es cierto? Me va a salir, ¿sí? Esto me va a salir, ¿no? ¿Qué es lo que me va a salir? E0, ¿sí? De módulo de A de t cuadrado, más, ¿no es cierto? E0 por el módulo de b de t cuadrado, más, bueno, menos en este caso, menos E0 por el módulo de c de t cuadrado. Así le hacen y les va a salir eso, ¿no? Porque la matriz de su c es diagonal. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar con eso, no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que van a decir? ¿Sí? Esto es, ¿no? Esto es el módulo de a de t cuadrado, ¿sí? Más el módulo de b de t cuadrado, ¿sí? Por E0, sumado a menos E0
sumado, ¿no? Al módulo de c de t cuadrado más bien por menos de 0. ¿Sí? Y entonces, ¿no? Todo esto de aquí es la probabilidad de medir E0 al tiempo t, y esto de acá, ¿no es cierto?, es la probabilidad de medir menos de 0 al tiempo t. ¿Ya? Entonces, ¿no? Cuando me fijo en los A0s, A de t, B de t y C de t, ¿sí? Elevo los módulos al cuadrado y veo que estas cantidades son independientes del tiempo, ¿sí? Porque le elevo este al cuadrado, sí, elevo este al cuadrado y elevo este al cuadrado. ¿Ya? Y entonces estas cantidades resultan ser independientes del tiempo, ¿no? Entonces es un caso general. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hamiltoniano en la base de sus vectores propios es una matriz diagonal. Pero, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con la matriz A? ¿Sí? ¿Qué pasa con la matriz A? Si escribo aquí con rojo, voy a escribirle, ¿no? La matriz A, déjenme escribirle la matriz A, ¿sí? La matriz A tiene la forma, ¿no?, en la base de los vectores propios, ¿ya? No sé si tengo hecho eso acá, déjenme verlo. Sí, acá tengo hecho. Entonces, ¿cuál es la matriz A en la base de los vectores propios del hamiltoniano? Es esta. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Si multiplican esta matriz, ¿no es cierto?, y dicen, yo voy a sacar los valores propios, ¿sí?, de la matriz A, entonces dicen, ¿no? Esto es A que depende del tiempo, B que depende del tiempo, C que depende del tiempo, ¿sí?, por la matriz A, ¿ya?, por A, B, C, ¿no es cierto?, que dependen del tiempo. Entonces esto representa psi de t, de A, de psi de t. En su representación matricial, ¿no es cierto? ¿Y qué es esto entonces? ¿Ya? ¿Qué es esto entonces, no? Como esta de aquí no es una representación diagonal, sino es todo esto, ya cuando haga la multiplicación, aquí realmente van a ver, ¿no es cierto?, una combinación lineal de A, B y C en cada uno de ellos. Sí, nada más con hacer, ¿no es cierto? Por esta primera fila, el primer elemento del vector va a ser una combinación lineal de A, B y C que tienen diferentes fases. Y por lo tanto, al multiplicar todos con todos, ¿no es cierto?, va a haber diferentes términos que tengan la diferencia de fase de la diferencia energética por el tiempo sobre h bar. Van a haber términos. ¿Sí? Y la diferencia energética entre estos términos va a ser por ejemplo, va a ser, ¿no es cierto?, en términos que sean de la forma, pongámosle en el valor, ¿sí?, van a ser de la forma 2 veces la energía 0 por el tiempo sobre h bar. Esos términos van a existir aquí. Y ahí sí va a haber una dependencia explícita del hamiltoniano en el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el A depende explícitamente, bueno, no es una matriz diagonal en la representación del hamiltoniano, ¿sí?, en la representación de los vectores propios del hamiltoniano. ¿Sí? Y entonces van a existir diferentes términos. Recuerden, ¿no?, cada uno de ellos tiene un término, tiene una fase diferente, ¿no? ¿Sí? Cada uno de ellos tiene una fase diferente, ¿ya? Porque corresponden a diferentes energías, ¿no? Tal como se ve aquí, ¿no? Aquí mismo, sí, tal como se ve aquí. ¿Ya? No hay una fase global, ¿no? Entonces, si sacaría una fase global y digo, por ejemplo, voy a sacar una fase global, voy a sacar esta, ¿ya?, como fase global. ¿Ya? Y entonces digo, ¿no?, esto de aquí se puede escribir como 1 medio de e a la menos i pi cuartos, ¿sí? Esto se puede escribir, ¿no?, como 1 sobre raíz de 2, ¿sí? Y esta se puede escribir como 1 medio de e a la, pongámosle, separemos en 2 partes. 1 medio de e a la i pi cuartos, ¿no es cierto?, que es un número, por e a la 2 i e0t. Sí, entonces esta fase global, ¿no es cierto?, se va a eliminar cuando haga esta cosa de aquí, este valor. Sí, este valor espera, esta fase global se va a eliminar, pero este no se va a eliminar. ¿Ya? Y entonces van a haber, ¿no es cierto?, dependencia explícita con el tiempo a través de los cosenos y senos, bueno, a través de
de cosenos de este factor. Y entonces cuando saque el valor esperado de A, van a salir todos estos términos. Sí, unas partes que no dependen del tiempo y otras partes que sí, tal como vimos antes. Sí, tal como vimos a lo que se refirió su compañero, ¿no? Que no me recuerdo quién me respondió, cuando sacamos el valor esperado. ¿Ya? Y entonces aquí sí, las probabilidades de medir A, 2A y 3A van a variar con el tiempo. Acá no. Sí, en el hamiltoniano no, porque el hamiltoniano en la representación de sus vectores propios es diagonal. Sí, y aquí simplemente las probabilidades no van a cambiar en el tiempo. ¿Está claro? Profe, ¿y si A y H conmutan? Entonces, ¿qué pasaría? O sea, si ya no dependería del tiempo. Ya, veamos justamente, eso es justo la siguiente pregunta que les iba a hacer. Sí, entonces, veamos estos tres operadores. Sí, ¿cuáles de ellos conmutan y cuál sería el conjunto de el conjunto completo de observables que conmutan? Por ejemplo, el hamiltoniano forma un conjunto completo de observables que conmutan. El hamiltoniano forma un conjunto completo de observables que conmutan. ¿Qué dirían por las respuestas que hemos obtenido? ¿No? ¿Por qué no, Valeria? Porque tenemos que un estado degenerado con una energía, entonces solo midiendo las energías no vamos a obtener un estado completo, o sea, un estado bien definido, sino que vamos, en el caso de A sub 0, vamos a obtener todavía una superposición de estados. Ya, exacto, ¿no es cierto? Como los valores propios E sub 0, ¿sí? Son degenerados, ya tengo dos valores propios, ¿no es cierto?, que valen E sub 0 y otro valor propio que vale menos de E sub 0, entonces no es un conjunto completo de observables que conmutan. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con A? ¿Qué pasa con A? ¿El operador A es un conjunto completo de observables que conmutan? Pues A no está degenerado, no tiene valores propios degenerados. Y entonces, ¿Debería? sí, ¿no es cierto? No tiene valores propios degenerados. Ya, entonces, ¿no? Es un conjunto completo de observables que conmutan, ¿no? Porque si yo me fijo dónde está A, sí, si yo me fijo A, ¿verdad? Tiene tres valores propios diferentes entre sí. Eso quiere decir que si yo mido A, ya, y el sistema colapsa a uno de los vectores propios, eso me da completamente el estado del sistema. ¿Sí? Está claro, me da completamente el estado del sistema. Entonces, A por sí mismo forma un conjunto completo de observables que conmutan. El hamiltoniano y A, si H y A, son dos operadores que conmutan. No. ¿Por qué no? Sin hacer ninguna operación. ¿Por qué me responde y me dice que no si no hemos hecho nada? ¿Por qué no? Porque H tiene valores propios degenerados. Ya. ¿No? Y sigue la idea, está bien. ¿Y por qué no puede conmutar con A? Porque, bueno, si es que haríamos el conmutador, saldría un valor. No saldría igual a 0. Ya no debería salir. ¿Por qué? Pero hay algo más. Mientras que el hamiltoniano tiene valores propios degenerados, sí, A no tiene valores propios degenerados. ¿Qué quisiera decir eso? ¿Qué pasaba con dos operadores que conmutan?
¿Qué pasaba, no es cierto? La una era que había un conjunto de vectores propios comunes que diagonalizaban a las dos matrices. ¿Qué más pasaba con los vectores propios de cada operador? Sí, ¿qué más pasaba? Que es el concepto que creo que todavía no está claro. ¿Qué más pasaba? Déjenme ver si tengo... aquí creo que sí. ¿Qué más pasaba? Creo que era aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que decía, no? Entonces, el conjunto completo de operadores que conmutan, sí, si yo tengo operadores que conmutan, ¿no es cierto? Y hago en varias medidas consecutivas de los diferentes operadores, sí, una vez que ya mida una, sí, no puede cambiar la respuesta, ¿no es cierto? Es decir, nosotros habíamos dicho aquí, por ejemplo, ¿ya? Si teníamos varias medidas, ¿no es cierto? Habíamos dicho que tenemos un estado que está en la superposición de dos, de los diferentes vectores propios de los dos operadores que conmutan, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces mido uno de ellos y obtengo un resultado, ¿ya? Y cuando mido el otro, obtengo una cierta probabilidad, ¿no? No sé dónde estaba más claro, no me acuerdo en qué parte habíamos dicho aquí. Creo que era aquí, ¿no es cierto? Aquí creo que era. Y entonces aquí digamos, ¿no es cierto? Tengo el un operador lambda tiene, por ejemplo, dos valores propios que se repiten. Dos valores propios que se repiten, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Cuando hago medidas consecutivas, no puedo perder la información, ¿sí? Y entonces, ¿no es cierto? Habíamos dicho que primero, que si primero mido el un operador y luego mido el otro, la probabilidad de medir, de obtener los dos resultados, ¿no es cierto? Lambda y omega 3, debe ser la misma, ¿sí? Que si mido la misma cantidades, pero al revés. Es decir, ahora no voy a medir primero el operador lambda, sino voy a medir el operador omega. Y voy a suponer que obtengo los dos mismos resultados. Sí, cambio de orden, ¿no es cierto? Que sería esto de acá. Sí, mido primero el un operador y luego mido el otro y quiero obtener el mismo resultado, la probabilidad es la misma. ¿Ya? ¿Y eso qué quería decirnos? Que nosotros habíamos analizado y habíamos concluido que básicamente como tengo una base común, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba eso? Como tengo una base común, aquí está, sí, como tengo una base común habíamos dicho, los vectores propios del un operador, sí, tienen que ser elementos de un solo subespacio del otro operador. ¿Sí? Y lo mismo del otro lado, ¿no? Los vectores propios del un operador tienen que ser vectores propios del mismo subespacio del otro operador. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir para nuestro caso, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué quisiera decir? ¿Qué quisiera decir? ¿No es cierto? Que si tengo dos valores propios, dos vectores propios que se repiten, ¿sí? Entonces debería ser, ¿no? Los vectores propios de aquí deben ser elementos de un solo subespacio de los vectores propios de A. Es decir, esto debería pasar, ¿no? De pronto acá hagamos. ¿Sí? Entonces, ¿no? Tengo el operador hamiltoniano, ¿ya? Que tiene tres vectores propios, ¿no? ¿Sí? Pues tiene tres vectores propios, ¿ya? Tiene
el vector propio E01, el E02, ¿sí? Y el menos E0. ¿Ya? Y tengo el operador A, que tiene tres vectores propios, ¿no? A, 2A y menos 2A. Sí, entonces, ¿no? Se supone que los vectores propios de aquí, ¿sí? Tienen que ser elementos de un solo subespacio de acá. Y los de acá tienen que ser elementos de un solo subespacio de acá. Eso quisiera decir, ¿no es cierto? Puede ser, por ejemplo, puede darse esto, digamos así. E01 es el elemento del subespacio 2A, ¿sí? E02, ¿no es cierto? Es el elemento, ¿ya? Del subespacio, por ejemplo, A, ¿sí? Y menos de 0 es elemento del subespacio 2A, por ejemplo. ¿Puede darse esto? ¿Que se podría darse eso? Y a su vez, ¿no es cierto? Debería darse lo contrario, ¿sí? Y a su vez, ¿no? 2A, ¿sí? Es elemento del subespacio E01, ¿ya? A es elemento del subespacio E02. ¿Podría darse esto? Sí, como tal, sí, pero por lo que se ve de los vectores propios, no. No se da. Ya. ¿Qué dicen los demás? ¿Puede darse eso? ¿Pueden conmutar? ¿No pueden conmutar? Veamos, ¿no? Entonces, calculemos directamente y luego pensamos, ¿sí? Calculen el conmutador del hamiltoniano con A, ¿sí? Igual, ¿no? El conmutador del hamiltoniano con B y el conmutador del hamiltoniano con de A y B, ¿sí? Para saber cuál sería el conjunto completo de operadores que conmutan. Veamos si hay algún conjunto completo de operadores que conmutan.
Ok, ¿cuánto les dio? H, ¿cómo te con A? No tomo nota. ¿Cuánto le dio? Yo lo hice de forma matricial. Ah, ya, ¿y cuánto le dio? Bueno, no sé, bueno, me salió 0, 2 menos 1, 0, bueno, menos 2, 0, 2 y 1 menos 2 de 0. Ya, entonces escribamos esto en la notación de Dirac. Sí, entonces dice que es, ¿no es cierto? Sí, entonces el 2 empecemos, ¿ya? Entonces te imagino es, ¿no es cierto? Eh, Es del 1 a 2. sí, sino que digo epsilon sub 0 a d. Sí, dos veces 1, 2. Sí, menos veces 1, 3. ¿Ya? ¿Qué más? Menos fila por fila, ¿no? Menos dos veces 2, 1. 2, 1. ¿Ya? Más dos veces 2, 3. Sí, y la última fila correspondería a una vez, una vez, ¿crees que es 3, 1? Y menos dos veces 3, 2. Eso dice que les da, ¿ya? Entonces va con nota, ¿no es cierto? Entonces, piénsenle si un operador que tiene tres vectores propios diferentes puede conmutar con un operador que tiene, por ejemplo, dos de ellos con multiplicidad 2. ¿Pueden conmutar alguna vez? En este caso, por ejemplo, por este caso bien particular. Por otro lado, ¿no es cierto? El hamiltoniano conmuta con D. Sí, el hamiltoniano conmuta con D. Si conmuta con D, ¿no es cierto? Y habría que ver si es que el hamiltoniano y D forman un conjunto completo de observables que conmutan. ¿Ya? Si conmuta con D, supongamos que sí conmuta con D. ¿Cómo demostraríamos que es un conjunto completo de observables que conmutan? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué debería pasar para que sea un conjunto completo de observables que conmutan? Supongamos que ya cumplimos que es cero. Ya, son observables que conmutan. ¿Cómo demostraríamos que A y D forman, que H y D forman un conjunto completo de observables que conmutan? Con una base común en la que diagonalicemos. Ya, bueno, eso va a pasar siempre, pero no necesariamente es un conjunto completo. Sí, porque por ejemplo, ¿no es cierto? Digamos, el hamiltoniano y el hamiltoniano al cuadrado van a ser un conjunto de observables que conmutan, ¿ya? Pero no es un conjunto completo, ¿sí? Porque medir un valor propio del hamiltoniano y un valor propio del hamiltoniano al cuadrado no me define un estado de forma unívoca, ¿sí? Porque básicamente tienen los mismos vectores propios. Ya, entonces, voy a poder diagonalizar a estos dos a la vez con el mismo conjunto de vectores propios, pero no me forma un conjunto completo. Para que A y B, por ejemplo, o para que estos dos sean un conjunto completo, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar?
debería suceder, ¿no es cierto? Que si yo mido estos dos operadores, ¿no es cierto? Eso me debería dar un estado unívoco, que no sea, que sea único. Sí, eso debería pasar, ¿no es cierto? Entonces, confíen en eso, ¿ya? Vean si H y B forman un conjunto de observables que conmutan y luego vean si es completo, ¿ya? Hasta aquí queda la evaluación, ¿no? Más o menos como lo que hicimos ahora, ¿sí? Preguntas. Bueno, entonces si no hay preguntas, yo les voy a dejar el día de hoy un ejercicio semejante a este, ¿no es cierto? Más o menos como va en la... Bueno, parecido a este, ya que es básicamente algo semejante a lo que se va a evaluar el día miércoles, y si no hay preguntas ya nos vemos el miércoles, ¿ok? Bueno, profe, hasta el miércoles. Hasta el miércoles, muchachos, que les vaya bien.